Bienvenido, bienvenida al estudio de la Palabra de Dios para hoy. En momentos de inseguridad, cuando la debilidad del liderazgo humano era lastimosamente obvia, Isaías recibió una gran visión del líder supremo del universo. Petrificado por su ineptitud, pero purificado y fortalecido por la misericordia, Isaías estuvo dispuesto a seguir adelante como embajador de Dios ante un mundo hostil. Y el enfoque de nuestro estudio de hoy es Isaías capítulo 6. Particularmente los primeros 3 versículos. El primer versículo menciona que Isaías tiene una visión del Señor sentado en un trono y que la visión ocurre en el año de la muerte del rey Usías. Entonces, la visión estaría fechada aproximadamente entre los años, de acuerdo a los eruditos, 740 y 739 a.C. La pregunta es, ¿por qué el profeta se refiere a la muerte del rey? ¿Es una simple referencia histórica? Isaías, al aludir al famoso monarca, quiere contrastar al rey humano con el majestuoso y glorioso rey del universo. O sea que, entre otras características, la santidad es una de las principales características de la hueste soberana. Yo diría que es el mayor atributo de Dios, la santidad. O sea que este estudio se divide en 3 secciones. Vamos a ver, número 1, el esplendor humano, número 2, el Rey Supremo, y número 3, nuestro santo y glorioso Señor. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Comenzaremos con nuestro versículo central de Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando uno de los discípulos le preguntó a Confucio acerca de los ingredientes de un buen gobierno, éste le respondió: comida suficiente, armas suficientes y la confianza de la gente común. Pero supongamos que no tiene más remedio que prescindir de uno de estos 3. ¿A cuál renunciaría?, le preguntó el discípulo. A las armas, dijo Confucio. Pero supongamos que luego se ve obligado a prescindir de uno de los 2 que quedan. ¿A cuál renunciaría?, persistió su discípulo. A la comida, respondió Confucio. Desde hace mucho tiempo, el hambre ha sido la suerte de todos los hombres, pero un pueblo que ya no confía en sus gobernantes está realmente perdido. De hecho, la gente quiere un liderazgo fuerte y confiable. Y cuando un soldado se estaba inscribiendo para un segundo periodo de servicio, el reclutador del ejército le preguntó por qué quería volver a alistarse. Bueno, intenté llevar vida de civil, dijo, pero nadie se hace cargo allí afuera. Hermano y hermana, hoy analizaremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. Vamos a ver nuevamente Isaías 6.1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, ¿cuál es el significado de la muerte del rey Usías? Se pueden ofrecer diferentes perspectivas con respecto a la muerte de este rey. Pero veamos ahora 4 aspectos. Número 1, aunque el reinado de Usías fue largo y próspero, dice la Biblia, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina e intentó ofrecer incienso en el templo. Cuando los sacerdotes lo detuvieron con razón, porque no estaba autorizado como descendiente del sacerdote Aarón, el rey se enojó. Y en ese momento, cuando el rey rechazó la reprensión, el Señor lo hirió de inmediato de lepra, que tuvo lepra hasta el día, dice la Biblia, de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada por la cual fue excluido de la casa de Jehová. Qué irónico que Isaías haya tenido una visión del rey puro, inmortal y divino en su casa. Templo que en el mismo año en que murió el impuro rey humano. 2 cosas extrañas ocurren allí. Ahora vemos aquí que hay un contraste sorprendente entre Usías e Isaías, porque Usías procuró alcanzar la santidad en forma presuntuosa,
por la razón equivocada, o sea, el orgullo, pero se volvió ritualmente impuro, de modo que quedó privado de la santidad. Y aquí tenemos a Isaías por otro lado. Isaías permitió que la santidad de Dios lo alcanzara, admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió. Al igual que el recaudador de impuestos, el publicano, ¿verdad?, en la parábola de Jesús, dice que se fue justificado. Y Jesús terminó diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero también existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso de Usías y la condición moral de su pueblo. Dice, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero hay otro elemento más aquí. La muerte de Usías, alrededor del año 740 a.C., marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. La muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder. Pero el peligro de Judá era mayor. ¿Por qué? Porque había un rey que se llamaba Tiglat-Pileser III, que había ascendido al trono de Asiria unos años antes, o sea, en el 745 a.C., e inmediatamente se puso en pie de guerra, lo que convirtió a su nación en una superpotencia invencible que ahora amenazaba la existencia independiente de todas las naciones del cercano oriente. Y en esta época de crisis fue cuando Dios animó a Isaías mostrándole al profeta que todavía Dios, el Dios del cielo, tenía el control. Mira lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Por eso, amados, meditar sobre la cruz. ¿Cómo puede protegernos de esa trampa de querer atribuirnos a nosotros la gloria y nuestro performance, por decir así, nuestro comportamiento para que Dios nos acepte? Dios nos ayude a mirarnos en el ejemplo que es Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a darse a sí mismo, a humillarse para ser enaltecido. Ahora observa esta visión solemne de Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice aquí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto ya lo leímos. Pero aquí dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. En los primeros 4 versículos, el rey muere durante una gran agitación política. Los asirios están en pie de guerra. Y ahora para Isaías es posible que haya sido un momento terrible porque no estaba seguro de quién tenía el control. Y entonces, ¿qué ocurre? Al ser llevado en visión, y esto es lo maravilloso de los profetas, son el ojo, el oído de Dios que nos permite ver el futuro. Y al ser llevado en visión, Isaías contempló la gloria resplandeciente de Dios en su trono y escuchó la antífona de brillantes serafines, que quiere decir, serafines quiere decir los encendidos, llenos de luz, que exclamaban las palabras Santo, Santo, Santo. Así que él sintió el consiguiente temblor sísmico del suelo, él lo sintió debajo de él. Y miró a través del remolino de humo que llenaba el templo. Debió de haber sido una experiencia deslumbrante para el profeta. Y él lo escribió de la forma como lo vio, pero su pluma quedó corta para describir lo que realmente él alcanzó a ver. Por supuesto, Isaías sabía ahora quién tenía el control, a pesar de los acontecimientos externos. ¿Dónde está el Señor en esta visión? Igualmente, Ezequiel, Daniel y Juan estaban en exilio cuando recibieron sus visiones. Al igual que Isaías, necesitaban consuelo especial y aliento de que Dios todavía estaba en el mando, a pesar de que su mundo se le estaba desmoronando. Daniel y Ezequiel fueron cautivos en una nación pagana que había destruido la suya, y un poder político hostil había exiliado a Juan en la isla solitaria de Patmos. Pero sin duda estas visiones ayudaron a darles lo que necesitaban para mantenerse fieles, incluso durante la situación de crisis.
Elena de White comenta lo siguiente en el libro Profetas y Reyes. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que, juntamente con él mismo, se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. La santidad trascendente de Dios, enfatizada en la visión de Isaías, es un aspecto básico de su mensaje, porque Dios es un Dios santo y exige santidad a su pueblo. Una santidad que les dará solo si se arrepienten, si se apartan de sus malos caminos y se someten a Él con fe y obediencia. Amados, todos hemos estado en situaciones desalentadoras, ¿no es cierto? Tal vez alguien está pasando en este momento por una situación desalentadora, en la que parece que desde afuera todo parece perdido. E incluso si no tuviste una visión de la gloria de Jehová como Isaías acá, como aquí describe las formas en que el Señor pudo sostener a Isaías, déjame decirte, Dios está sosteniéndote a ti, a mí también. Dios está sosteniéndote en medio de la crisis. Tómate por fe de su mano. ¿Qué has aprendido frente a esas crisis? De esas experiencias que podrías compartir con los demás. Bueno, la visión continúa, Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En este santuario templo, solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo el día de la expiación. Y con una cortina de humo protectora de incienso, o moriría. Ahora Isaías vio al Señor. Aunque él no era sumo sacerdote y no estaba quemando incienso, el templo dice que se llenó de humo, que nos recuerda la nube en la que aparecía la gloria de Dios en el día de la expiación, ¿verdad? Y asombrado y pensando que había llegado su fin, Isaías clamó reconociendo su pecado y el pecado de su pueblo, que nos recuerda la confesión del sumo sacerdote en el día de la expiación, ¿verdad? Leo la siguiente cita de Elena de White que nos explica esto en el libro Profetas y Reyes, páginas 228 y 229. Estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Qué interesante. Mientras que Usías quería ofrecer incienso, Isaías se volvió como incienso. Así como el fuego santo enciende el incienso para llenar la casa de Dios con santa fragancia, así también enciende al profeta para difundir un mensaje santo que viene del corazón de Dios al corazón de su pueblo. No es casualidad que en los siguientes versículos Dios envía a Isaías a su pueblo con un mensaje bien claro. Veamos entonces Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, he aquí, envíame a mí. Qué lindo, ¿verdad? Luego de ser purificado, Isaías respondió de inmediato al llamado de Dios como representante para ser enviado en su nombre. O sea que en términos neotestamentarios, a Isaías se lo habría llamado apóstol, es decir, uno que es enviado. Curiosamente, Isaías no comienza su libro como lo hacen otros libros proféticos, describiendo su llamado profético. En otras palabras, seguramente recibió el llamado como profeta antes de los acontecimientos descritos aquí en el capítulo 6. Y de hecho la Biblia muestra que un encuentro divino puede animar a un profeta incluso después del comienzo de su ministerio. Y en contraste con otros ejemplos, también donde Dios dice a las personas que han de ser profetas,
El profeta se ofrece como voluntario para una misión especial. Y aquí parece que los capítulos 1 al 5 de Isaías representan las condiciones del momento en que fue llamado por primera vez, después de lo cual Dios puso en marcha su ministerio, alentándolo en el templo y reconfirmando su comisión como un portavoz profético de Dios. Dios le dio ánimo a Isaías en el templo. ¿Hay evidencias en otra parte de la Biblia de que el santuario de Dios es un lugar de aliento? Mira este salmo, qué hermoso, Salmo 73, 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hebreos 10, versículos 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí la promesa hermosa: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y ahora Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 13, dice: Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea que, amados, el santuario de Dios no solo palpita con un poder asombroso, también es un lugar donde los débiles e imperfectos como nosotros podemos encontrar refugio. Notemos ahora una terrible apelación en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dijo: Anda, di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Parece algo extraño, ¿verdad? Pero cuando Dios volvió a enviar a Isaías, ¿por qué le dio al profeta un mensaje tan extraño para llevar ahora a su pueblo? Para que no pensemos que Isaías escuchó mal o que este mensaje no es importante. ¿Sabes que Jesús citó justamente este pasaje para explicar por qué él enseñaba en parábolas? Dijo: para que oyendo no oigan, para que viendo no vean. Dios no quiere que ninguno perezca, amados. Lo que explica por qué envió a Isaías al pueblo de Judá y a Jesús al mundo entero. Y habrá gente que siempre cerrará sus oídos y sus ojos, y su corazón y su voluntad y su mente. Hay una lucha por cada corazón. Pero el deseo de Dios no es destruir, sino salvar eternamente. Pero si bien algunos responden positivamente a sus llamados, otros se vuelven más obstinados a su resistencia, en su resistencia, en decir no y no. Sin embargo, Dios sigue llamándolos para darles más oportunidades de arrepentimiento. Dios dijo a Ezequiel: tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Por eso el papel de Dios y el de sus siervos es dar a las personas la opción de elegir para que tengan una advertencia adecuada, aunque terminen eligiendo la destrucción y el exilio, como lo eligió Israel más de una vez. Por eso, con esta idea en mente, ¿cómo entendemos la función de Dios en el endurecimiento del corazón de Faraón? ¿Recuerdas? Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Sabes que esta es la primera de 9 veces en que Dios dijo que endurecería el corazón de Faraón? Pero también hubo 9 veces en que Faraón endureció su propio corazón. Tuvo la oportunidad, pero rechazó. Tuvo la oportunidad, pero rechazó. Y así sucesivamente. Evidentemente el Faraón poseía algún tipo de libre albedrío, ¿verdad? O no habría podido endurecer su corazón. Pero el hecho de que Dios también endureciera el corazón de Faraón indica que puso en marcha
las circunstancias ante las cuales Faraón reaccionó cuando tomó sus decisiones. O sea, las decisiones de rechazar las señales que Dios le había dado. Si Faraón hubiera estado abierto a esas señales, su corazón se habría sensibilizado, no endurecido. Por eso pregunto, en tu experiencia con el Señor, ¿alguna vez has sentido que tu corazón se endureció a la voz del Espíritu Santo? Tal vez me estás escuchando a esta hora, sabes el paso que tienes que dar, sabes el camino que debes tomar, pero todavía no, sigues endureciendo. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcáis vuestros corazones, como fue en los tiempos de Israel, en los tiempos de la prevaricación. Piensa, ¿qué es lo que está causando este endurecimiento? Si no consideraste que este concepto era aterrador, entonces, después de todo, esa forma parte de lo que implica tener un corazón duro, ¿verdad? ¿Cómo lo ves ahora? Pero me alegra que tú estás escuchando ahora. Eso indica de que Dios te trajo a este lugar. Dios te trajo a esta pantalla para que tú tengas una oportunidad más. Para muchos hoy puede ser la última. Para muchos ayer fue la última oportunidad o el mes pasado. Para otros será mañana. ¿Cuál es la vía de escape? Nuestra única vía de escape, la única vía segura, no es tomar nuestros caminos, seguir endureciéndonos, sino escuchar la voz de Dios, que enternece nuestro corazón, nos muestra el camino, nos muestra la luz. Y nos dijo, hija, yo voy contigo y vamos juntos hacia la eternidad. Cuando todo esto se acabe, yo seguiré caminando a tu lado. Amados, finalizaremos nuestro estudio de hoy diciendo que la fama y el esplendor son grandes atractivos para muchas personas y algunos se encandilan. Algunos, como decía un colega, suben tan altos que a veces les dan vértigo mirar para abajo, ¿verdad? Hermanos, seamos humildes. No nos dejemos encandilar por el esplendor, la fama, o las posesiones, o el buen nombre. El rey Usías es un ejemplo perfecto de alguien que codició ambas cosas, el esplendor, la gloria personal. Su intrusión en el templo puede verse como una actuación audaz, pero sus acciones iban en contra de la voluntad revelada de Dios. Y su comportamiento fue un insulto a Dios y una blasfemia a su servicio santo. Yo quiero ir a una cita aquí de mi autora favorita en Profetas y Reyes, donde ella explica esto. El pecado que tuvo resultados tan desastrosos para Usías fue un acto de presunción, violando una clara orden de Jehová de que ninguno sino los descendientes de Aarón debían oficiar como sacerdotes. El rey entró en el santuario para quemar sahumerios en el altar. El sumo sacerdote que se llamaba Azarías y sus compañeros protestaron, suplicaron que se desviara de su propósito, que no hiciera eso. Le dijeron, has prevaricado y no te será para gloria. Recuerda, los seres humanos tarde o temprano morirán y se desvanecerán. El Señor que gobierna para siempre está sentado en su trono y Él tiene el control. ¿Qué significa esto que Dios es soberano? ¿Por qué deberíamos confiar en su grandeza, en su poder? ¿Por qué debemos confiar en su dominio? Al comienzo de su ministerio profético, Isaías recibe una visión de la santidad del Señor. Una experiencia similar le sucedió a Moisés cuando es llamado en Horeb, ¿recuerdas? Pregunto, ¿por qué la santidad no es solo el rasgo importante de la esencia del Señor, sino también el sello de su obra y la marca de sus mensajeros? Me gusta esta otra cita. Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación. Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde habría de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Y frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado,
durante el último año del reinado de Usías, para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Y al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. ¿Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá a su idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío al Rey de los cielos? Quiero preguntarte, si un escéptico o un ateo te desafiaran con la pregunta, ¿cómo puedes demostrar que tu Dios tiene todo bajo control? ¿Qué responderías? Si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Significa que en la vida actual se supone que solo a los que son fieles a Dios les suceden cosas buenas y solo a los que se rebelan les pasan cosas malas? No, amados, hay un conflicto. Y el originador del mal es el diablo y estamos todavía en su territorio. Mira la Biblia, Job, Hebreos 11. Muchos hijos de Dios han sufrido y siguen sufriendo, pero el triunfo final se acerca, no lo olvides. Las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Pronto vendrá Jesús a cerrar este paréntesis, porque Él tiene la última palabra. Sabemos cómo han de terminar las cosas y Él siempre nos dice la verdad. Acompáñame en oración. Padre Celestial, vivimos en una época cuando al repasar estas historias vemos que las cosas se están repitiendo a nivel global. Antes estaban localizadas en un pueblo rodeada del paganismo. Hoy tu pueblo está en todas partes del mundo, también rodeado por el paganismo. Permite que seamos la luz para que otros salgan de las tinieblas y no que las tinieblas penetren dentro de nuestras filas con todas sus costumbres y prácticas y mezclas de paganismo con cristianismo, mezcla de adoración pagana, mezcla de música, mezcla de todo. Permítenos ser la luz, permítenos ir a tu palabra por consejo, escuchar tu voz y explicarla claramente. A algunos no les gustará, algunos pensarán que es impopular, pero ayúdanos a serte fieles. Sabemos que nos ayudarás y sabemos cómo determinar las cosas, por lo cual te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento nuevamente de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida en el cual todos vamos, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranata.